Hola a todos mis alumnos. Estamos empezando a trabajar con un video. Es un video que no tiene toda la calidad que se necesita, pero que realmente nos va a ayudar para empezar a determinar lo que son las características y las definiciones de lo que es la estadística. Es algo muy sencillo en el cual estaremos trabajando y que ya hemos estado trabajando con algunos puntos que les he mandado en la plataforma y de manera grupal por el WhatsApp, pero que yo creo que me hacía falta explicárselos un poquito más clara y por eso la elaboración de este video. Comenzamos con lo que es estadística y probabilidad para los alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel Ojo Caliente, específicamente quinto E y quinto F. Empezamos con la definición de estadística. Nos dice que es una rama de las matemáticas y que se encarga de recopilar y organizar datos. Aquí vamos a empezar a poner algunos ejemplos para que podamos ir realmente entendiendo a lo que nos está marcando lo que es la estadística. La estadística nos ayuda a organizar, como ya se dice, y a recopilar algunos datos. Pero ¿cuáles datos y de qué nos está hablando de organizar? Empezamos con lo que es el término población, que lo vamos a escuchar mucho en esta materia. La población es un conjunto de individuos sobre los que se va a estudiar una característica. Vamos a poner 3 ejemplos para que se puedan ir dando o se les pueda ir dando un poquito más fácil entender lo que es la estadística. Empezamos con lo que es el término de población. La población, por ejemplo, estamos hablando si queremos conocer la estatura de todos los alumnos de quinto E o de quinto F de cada uno de los salones. Entonces estaremos hablando de que los 30 alumnos o 40 alumnos que tenemos como compañeros es el conjunto o es la población en la que estamos inmiscuidos. Pero si queremos saber, por ejemplo, de las próximas elecciones en Estados Unidos, que estamos a punto de tenerlas, entonces estaríamos hablando de todos los electores, de todas las personas que tienen la capacidad de votar. O también puede ser otro ejemplo en una compañía de línea blanca o de electrodomésticos, ver cuántos de la producción que tienen, cuántos de ellos salen con algún defecto. Entonces estamos hablando que todos los electrodomésticos de tal compañía sería la población. Entonces la población estamos hablando de que es el conjunto de individuos a los que se les va a estudiar una característica. En el primer ejemplo estaríamos hablando de la estatura. En el segundo ejemplo de las elecciones estaremos hablando de la preferencia política de cada uno de ellos y en el tercer el defecto de fabricación que tiene cada uno de los aparatos. Continuamos con lo que es individuo. Es unidad estadística en la cual son todos los elementos que componen una población. Por ejemplo, si estamos hablando en el primer ejemplo que son los alumnos de los salones de quinto E y quinto F, entonces cada uno de ellos estamos hablando que es un individuo. En el tema de las elecciones, ahí estamos hablando de cada uno de los electores mayores o con capacidad de votar, y en el tema de la fábrica de electrodomésticos, todos y cada uno de los electrodomésticos estará siendo cada uno de ellos un individuo que nos ayudará a componer lo que es una población. Muestra. Es un conjunto representativo de la población. Aquí nos habla de que, por ejemplo, en el primer caso, en el tema del salón, ahí sí podríamos nosotros trabajar con lo que es todo el conjunto de individuos de manera general. Pero en el tema de las elecciones, que es un tema un poquito más largo, porque serían millones de personas a las cuales nosotros estaremos preguntándoles por su preferencia política, ahí tendríamos que hacer un cambio. Ahí no podríamos entrevistar de manera total a cada una de las personas que tienen su preferencia política. En este caso tendríamos que sacar una parte proporcional o una parte representativa de lo que es la población, y a esa partecita que nosotros le vamos a sacar se le llamaría muestra. En el tema de los aparatos electrónicos, estaríamos hablando de que de 1000 aparatos electrónicos que la empresa está fabricando, estaríamos haciéndole una revisión a 100 aparatos electrónicos o a 20 aparatos electrónicos. Ya sería una muestra en la cual estaremos revisando en cada uno de ellos si tienen algún defecto de fabricación. Los datos son cada uno de los valores obtenidos. Por ejemplo, en el salón, si estamos preguntando la estatura de cada uno de ellos, le vamos a preguntar a Juan, ¿cuánto mides? Él me va a decir 1,75. A Pedro le vamos a preguntar, él me va a decir 1,80. A María le vamos a preguntar y María me va a decir 1,65. Esos datos de que estamos hablando nos están hablando de lo que es la respuesta o los datos que vamos a obtener en cada una de las poblaciones o estudios representativos de los que estamos hablando. En el tema de las elecciones estaríamos hablando
por el candidato demócrata o por el candidato republicano. Entonces le vamos a preguntar a la muestra que nosotros ya mencionamos en la anterior definición, ¿cuál es tu preferencia política? En algún lugar me van a decir que su preferencia política van a ser demócratas, en alguna otra van a decir que son republicanos. Entonces cada una de las respuestas que tenemos, ahí nos maneja que son los datos. En el tema de lo que es la empresa, ahí vamos a tener que destapar las 20 aparatos electrónicos e ir revisando de uno por uno, y ahí nos irá dando una respuesta en el cual este sí funciona, este no funciona. Entonces de los 20 aparatos, uno no funcionó. Estamos hablando de que tenemos una muestra del 5% de toda la población que está realmente con un daño o con un defecto de fabricación. Todos esos datos que nos están hablando es lo que hoy nos está dando la respuesta, y eso es lo que estamos ahorita comentando. El muestreo. El muestreo nos marca que es la técnica que nos permite seleccionar las muestras adecuadas de una población. Aquí nos marca que, por ejemplo, en el tema de la política, no nada más tenemos que ir a algún lugar o alguna colonia donde tienen una muestra representativa o donde realmente las personas que viven ahí ya tienen una preferencia política. Aquí tenemos que hacer una selección a las personas que les vamos a preguntar que realmente tengan las características del país en general. Por ejemplo, 2 de Nuevo México, 2 de Texas, 2 de Nueva York, 2 de Oregon, 2 de California, y estaremos sacando muestras representativas de todo el país, y entonces sí nos dará una respuesta realmente clara. Pero si vamos y muestreamos las 600 encuestas nada más en Texas, pues entonces no tendríamos realmente la selección adecuada para poder tener la respuesta que nosotros necesitamos. Un parámetro. El parámetro es cualquier medida descriptiva de una población. Esto aquí nos maneja que es la unidad de medida que nos va a determinar realmente lo que viene. Por ejemplo, seguimos con el tema o el ejemplo de la política. El que nos hablen de un candidato demócrata o un candidato republicano y de que tengamos ya unas respuestas de las 600 o 1000 o 10,000 encuestas, entonces ya nos estará dando un panorama claro de lo que va a pasar en las próximas elecciones. Esas respuestas y eso que nos está marcando es un parámetro que realmente nos va a dar o nos va a determinar qué es lo que está o lo que va a ocurrir en un futuro para lo que son las elecciones. A eso se refiere lo que es el parámetro. Y vamos a hacerlo de un poquito más representativo para que podamos ubicarlo. En este caso estamos viendo lo que es un círculo en gris. En el círculo gris, esto se refiere a lo que es la población. Es el total de lo que estamos trabajando. Es el total. Por ejemplo, seguimos con el tema del salón. Aquí sería el total de todos los alumnos de quinto E o el total de los alumnos de quinto B. En el caso de lo que son las elecciones sería el total de los electores del país. En el caso de lo que son los electrodomésticos sería también el total de la producción de los electrodomésticos. Aquí lo que se refiere al círculo negro se refiere a la muestra representativa. Es la parte que nosotros vamos a investigar para poder determinar lo que es la totalidad de la población. Entonces estamos hablando de que del total de todo el país de Estados Unidos, nosotros le vamos a preguntar a esta parte la preferencia política que tienen, y con esa parte nosotros tendremos la capacidad de poder determinar lo que pasará en las siguientes elecciones el próximo mes. Lo que se refiere a los puntitos es cada uno de los individuos. Podemos tener puntitos aquí adentro, puntitos por todos lados aquí afuera, y sería cada uno de los individuos. En el tema de lo de la estatura en el salón, serían todos los alumnos, los puntitos, todos los alumnos que se encuentran dentro de lo que es el quinto E, y el quinto F. Y en el tema de lo que es la empresa que elabora electrodomésticos, también serían todos los electrodomésticos, y esta parte nada más sería la que vamos a estudiar para determinar lo que es la muestra representativa, y que realmente veamos con este pedacito, para no abrirlos todos y revisarlos todos. Con esta nos dará un panorama claro de lo que es la producción total de todo lo que son los aparatos electrónicos y cuántos tendrían un defecto de fabricación. En este caso sería algo muy sencillo, muy práctico, y si les gusta a ustedes, alumnos, me lo hacen saber para poder seguir mandando videitos de esta naturaleza para vernos un poquito más claro de lo que se refiere la estadística y la probabilidad. Es una materia en la cual es muy práctica, muy de estar frente a grupo, pero bueno, por razones de pandemia hoy no nos permiten hacerlo, y bueno, esto sería una herramienta que nos ayudaría a tener un poquito más de contacto
de mi parte con ustedes. De esta parte sería todo y bueno, pues sigo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buen día.